nuestros pecados. Y voy a comenzar el estudio en el capítulo 27, en el versículo 20 de Mateo. Y conocemos la historia cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Judas lo traicionó, uno de sus seguidores, que realmente nunca creyó que era el Mesías, el Hijo de Dios en la carne. Y él por 30 monedas de plata lo traicionó y lo vendió. Y lo que vamos a ver ahora, el resultado, que lo crucificaron, pero Jesús no fue a la cruz contra su voluntad. Jesús vino precisamente a eso, a morir, para dar su vida por nosotros y lavarnos de nuestros pecados. Entonces Pilatos interroga a Jesús. Jesús fue a través de 3 juicios completamente injustos, 3 juicios completamente ilegales. Primero fue ante Anás, que había sido el sumo sacerdote. Después lo llevaron con Caifás, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, y después lo llevaron ante Poncio Pilatos. Y todo fue contra la ley judía, inclusive contra la ley romana. Algo increíble, que se prestaron para cometer este gran crimen. La crucifixión de Jesús es el peor crimen que se ha cometido en la historia de la humanidad, porque era completamente inocente. Todos lo sabían. Los líderes religiosos lo acusaron, pero no había testigos, y los falsos testigos que trajeron no se ponían de acuerdo. Inmediatamente cuando Poncio Pilatos dijo: no encontró nada mal en este hombre, debió de haberlo dejado salir libre, pero en lugar de dejarlo salir, se comprometió con los judíos y se quiso lavar las manos de la sangre de Jesús. Y déjenme decirles, nadie podemos lavarnos las manos de la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces, versículos 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué? Pues haré con Jesús, llamado el Cristo. Todos le dijeron: sea crucificado. De nuevo, Jesús era completamente inocente, nunca cometió un pecado, nunca desobedeció al Padre, nunca se rebeló contra él. Pero los judíos, sabiendo que era inocente, querían crucificarlo. ¿Y saben por qué? Porque tenían envidia de Jesús. Tenían envidia porque la gente estaba siguiendo a Jesús. Jesús había hecho muchos milagros, había resucitado a 3 personas y la gente lo estaba siguiendo. Una semana antes, el domingo de Ramos, lo que le llamamos la entrada triunfal, Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un burro y cumpliendo las escrituras que vendría el Mesías a la ciudad de Jerusalén. Y la gente lo adoró, prácticamente celebraron la entrada y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque creían que era el Mesías que habían estado esperando por miles de años ya. Y había una gran expectativa en esos días que el Mesías iba a venir pronto. Y cuando Jesús, recuerdan, alimentó a las multitudes, lo querían forzar a ser su rey. Jesús se alejó de ellos. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Jesús no vino la primera vez a reinar en un reino terrenal. Jesús vino la primera vez a morir en la cruz y a reinar en el corazón de sus seguidores. Completamente diferente. Y por eso lo crucificaron y por eso Judas lo traicionó. Porque Judas esperaba haber tenido él una posición en el nuevo reino de Jesús.
Pero Jesús, en lugar de defenderse, cayó. No se defendió. Entonces ellos dijeron, no es el Mesías que estábamos esperando. Porque el Mesías que estamos esperando va a reinar en el trono de David desde Jerusalén. Y Jesús no lo hizo. Entonces por eso creyeron que no era el verdadero Mesías. Y los líderes religiosos, porque tenían tanta envidia de él, lo querían matar. Pero Jesús no fue la víctima de ellos, aunque lo traicionaron, aunque lo acusaron falsamente. Jesús no era una víctima. Jesús vino con el propósito de dar su vida en la cruz por nosotros. Y los líderes religiosos lo querían matar porque le tenían esa envidia. Poncio Pilatos era un político que no tenía un carácter firme. Él sabía que Jesús era inocente, pero en lugar de perdonarlo, primeramente lo mandó a que lo azotaran. Después lo entregó a que lo crucificaran. Y él se lavó las manos, pero nadie se puede lavar las manos de la sangre de Jesús. Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz para darnos a nosotros lugar en el cielo. Entonces les dice el gobernador, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás? Barrabás era un hombre violento, asesino, cruel, y sin embargo ellos piden que manden a Jesús a la cruz. ¿Saben la cruz en la que Jesús murió? Esa era la cruz de Barrabás, porque 3 iban a morir en ese día crucificados, los dos que le llamamos ladrones, y Barrabás era el que debía estar en esa cruz en medio. Sin embargo, el gobernador Poncio Pilatos les dijo, ¿a quién quieren que suelte? Porque tenían la costumbre de que el gobernador cada año en la fiesta de la Pascua soltaba a un reo, a un criminal, y ellos pedían quién era y se los entregaban. Jesús era el inocente, pero ellos prefirieron darle vida, dejar vivir al criminal y crucificar al inocente. De lo que vemos, le dicen, sea crucificado. El versículo 23 dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Les dije, habían ya cometido 3 graves delitos en el juicio de Jesús. Primeramente, lo arrestaron de noche, lo juzgaron de noche, lo juzgaron en el Sanedrín, luego lo juzgaron con Herodes, ahora lo están juzgando Poncio Pilatos, y los 3 juicios son ilegales. Pero ellos lo que querían era deshacerse de él. Versículo 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Saben por qué se estaba lavando las manos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico? De ahí tal vez él conocía lo que dice la Escritura. Cuando encontraban a un muerto en el camino, en un llano, primeramente veían cuál era el pueblo más cercano de donde está el muerto. Y una vez que sabían qué pueblo era el más cercano, iban e investigaban a ver si alguien de ahí no lo había matado. Entonces, cuando declaraban que eran inocentes, que ellos no mataron a ese hombre, se lavaban las manos, diciendo, yo soy inocente de la sangre de ese difunto. Ahora, Poncio Pilatos está diciendo lo mismo. Yo me lavo las manos de la sangre de Jesús. Ustedes lo quieren matar, ustedes lo quieren crucificar. Yo soy inocente. Me lavo las manos de la sangre de Jesús. Pero no se puede lavar las manos de la sangre de Jesús, porque Él pudo haberlo prevenido y Él lo entregó.
sabiendo que era inocente, aún así lo entregó a que fuera crucificado. Entonces nadie se puede lavar las manos de la sangre de Jesús. Nosotros no podemos decir, bueno, yo soy inocente de mis pecados. No, todos sabemos cuando pecamos, ¿verdad? Todos tenemos uso de razón y sabemos cuando violamos y desobedecemos la palabra de Dios. Y no nos podemos lavar las manos nosotros. ¿Saben quién nos lava las manos y el corazón? Jesús. Él es el que derramó su sangre. Él es el que pagó el precio de nuestros pecados para reconciliarnos de nuevo con el Padre. Dios envió a su Hijo sabiendo que lo iban a crucificar. ¿Cómo sabemos? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, hay una profecía donde dice que la serpiente iba a morder el calcañar de Jesús y él iba a aplastar la cabeza. Un día Jesús iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente que es Satanás. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados. Entonces nosotros sabemos nosotros que los culpables de nuestros pecados somos nosotros. Pero Jesús vino a tomar nuestros pecados y clavarlos en la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer para perdonarnos. Yo no puedo lavarme las manos y decir, hagan de cuenta que voy a una tienda y robo algo. Y cuando llego a la casa, sé que cometí un delito. Y voy y me lavo las manos y yo me perdono a mí mismo. No. ¿Contra quién pequé? Pequé contra la ley de Dios. Desobedecí la ley de Dios y a Dios es el que ofendí. Y a Él le tengo que dar cuentas. Poncio Pilato se está lavando las manos, pero no lo exime, no lo perdona, no lo libra de su pecado de mandar un hombre inocente a la cruz. La cruz era la manera más horrible, dolorosa, vergonzosa de morir, porque regularmente los crucificaban desnudos, les quitaban su ropa, como vamos a ver que se repartieron los soldados la ropa de Jesús, las prendas de Jesús. La crucifixión estaba prohibida para los romanos. Solamente se usaba para los que no eran romanos o los traidores al imperio romano, aunque fueran romanos, los que huían de hagan de cuenta que estaban en una guerra contra otro país y el soldado que huía, que corría de la batalla, a esos sí crucificaban porque traicionaban a su propio país. No crucificaban ni mujeres ni romanos, a menos que fueran casos extremos. Y Jesús, como no era romano, pudieron crucificarlo. Pero a eso vino precisamente Jesús a dar su vida. A eso vino. Él dijo, nadie toma mi vida, yo la pongo por mí mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre lo mandó precisamente a morir en la cruz. Y lo podemos leer en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, comenzando en el versículo 3, capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Miren lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios, ¿saben lo que quiere decir eso? Quebrantado y aplastado por el Padre. Él envió a su Hijo a tomar nuestro lugar y a sufrir lo que nosotros debíamos de haber sufrido.
Pero saben que aunque dice la Biblia que aunque demos nuestro cuerpo, todo lo que tenemos, y demos nuestro cuerpo a que sea quemado, de nada nos sirve. Porque somos culpables de todos nuestros pecados y nosotros no podemos pagar por ellos porque somos pecadores. Por eso Cristo vino de acuerdo a la voluntad del Padre a hacer lo que el Padre lo mandó a hacer. Por eso es lo que nos dice aquí, que fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Padre trató a su Hijo como nosotros merecíamos ser tratados por nuestros pecados. Pero Él de nuevo tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros pudiéramos tener lugar con Él en el cielo. ¿Saben que Jesús va a venir un día? Nos lo dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Va a venir por su iglesia y en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, dicen, los muertos resucitarán primero, nosotros seremos arrebatados y seremos llevados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y dice Pablo, dice, y estaremos con Él para siempre. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos la esperanza, la seguridad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Es inerrante, infalible, eterna, santa, verdadera, poderosa. La palabra de Dios nunca ha fallado y fallará. Todas las profecías que habían de haberse cumplido hasta este día, cientos de ellas se cumplieron. Jesús cumplió docenas y docenas de profecías en su venida. Y precisamente a eso vino, a cumplir todas las profecías, que tenía que morir en la cruz para salvarnos. Los judíos hicieron todo lo que ellos pudieron en su corazón y en su mente para deshacerse de Jesús. Lo que no sabían, que este era el plan perfecto de Dios, que todo lo que hicieron estaban cumpliendo las profecías. Ellos no se dieron cuenta, ellos no se supieron, pero estaban cumpliendo una tras cientos de profecías prácticamente que se cumplieron en su vida, y en su última semana de vida la mitad de las profecías las cumplió. A eso vino, a dar su vida. Nadie se la quitó, porque recuerdan el primer mensaje que dio en la ciudad de Nazaret. Volvió a su pueblo y se puso a leer del libro de Isaías en el capítulo 61, donde dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas y sanar a los enfermos. Y cuando se sentó dijo, estas palabras se cumplieron ahora en sus oídos. ¿Qué es lo que hizo la gente? Primero estaban admirados de sus palabras, del poder de su palabra, pero cuando dijo, hoy se cumplieron, está diciendo, yo soy del que habla la Biblia. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías que iba a venir a cumplir las escrituras, y hoy se cumplieron. Lo agarraron, lo sacaron del pueblo, lo llevaron a un despeñadero, lo querían aventar y matarlo. Y Jesús dice, pasó sobre ellos, entre ellos, y nadie lo detuvo. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Después, ahora cuando lo van a matar es porque Él está permitiendo que todo esto se haga, porque esta es la voluntad del Padre. Porque a eso vino precisamente,
a pagar por todos nuestros pecados y por eso un día vamos a estar en su presencia. En la gloria vamos a poder ver a Jesús. Él cargó la corona de espinas para que nosotros un día carguemos o tengamos, seamos coronados con 5 diferentes diademas en el cielo. Él tiene la real porque Él es Dios. Pero nosotros recibiremos coronas por lo que hayamos hecho en este mundo. Todo lo bueno que hayamos hecho, compartido el Evangelio con alguien que viene a Cristo, recibe a Cristo como su Salvador. Esas personas que comparten el Evangelio van a recibir la corona del regocijo. Hay otras coronas por diferentes actividades que haga el cristiano. Pero todo eso es porque Cristo ya pagó el precio y nosotros hemos sido redimidos. Y ahora como hijos de Dios, cada que hacemos algo, Dios lo está apuntando. Va a haber 2 juicios en el cielo. ¿Cuántos saben de eso? Están los que van ante el trono blanco y los que van ante el gran trono blanco. Parece que fuera el mismo, pero son 2 diferentes. Porque ante el trono blanco vamos a comparecer todos los cristianos. No para dar cuenta de nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron pagados por Jesús en la cruz. Lo que nosotros vamos a recibir es el premio por todas las buenas obras que hayamos hecho. Ahora el segundo juicio es donde van a ser juzgados todos los que nunca recibieron a Cristo, los que lo rechazaron, los que lo despreciaron, todos los que van condenados al infierno. Esos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, pero todas las obras malas que hayan hecho, ahora tienen que pagar por cada una de ellas. Dos juicios, uno ante el trono blanco y otro el gran trono blanco. Entonces Jesús a eso vino a dar su vida para que nosotros podamos ser parte del primer juicio. Cuando Jesús va a dar premio a todos sus hijos por todas las buenas obras que hayan hecho. ¿No es maravilloso? ¿Saben que a Dios no se le olvida nada? Todo lo bueno que hagamos, Dios nos va a recompensar. Versículo 24 dice: viendo Pilatos que no adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este juicio. Allá vosotros, allá ustedes. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es algo increíble. Están pidiendo una maldición. Y saben que los judíos han sido perseguidos por 2000 años por haber rechazado a Cristo, por haber pedido que la sangre, la culpa del pecado, de la sangre de Cristo cayera sobre ellos. Pero los judíos han sido castigados muy injustamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros pusimos a Cristo en la cruz. Él murió por los pecados de todos. Y cuando los judíos dicen su sangre sea sobre nosotros, nosotros podríamos decir también, ellos pagaron por su culpa, nosotros también. Pero nosotros no pagamos, Cristo ya lo pagó. Ha habido persecución de los judíos por miles de años. En el año 132, el emperador Adrián los expulsó de su tierra, le cambió el nombre a Israel y le puso a Aelia Capitolina. Y los judíos fueron regados por todo el mundo. Los corrieron de un país, se iban a otro, los corrían de ese país, los exiliaban, los perseguían, los mataban. Pero ¿no es increíble que los judíos todavía existen? Todas las ¿Han encontrado últimamente algún eteo? ¿Alguna, cómo le llaman los cananeo? No hemos encontrado ninguno porque desaparecieron. Se mezclaron con la gente en el lugar donde vivían.
Pero los judíos, a pesar de que los llevaban a diferentes lugares, los judíos mantuvieron su identidad. ¿Saben por qué mantuvieron su identidad en todos los países? Porque un día Dios los iba a volver a su tierra. Y todo el mundo sabe quién es un judío. Cuando los ve uno con su yarmulke, uno sabe que son judíos. Porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra. Él dijo, dicen las Escrituras, que en los últimos días Dios los iba a volver a su tierra y les iba a dar un lenguaje nuevo. Saben que el idioma hebreo se perdió por cientos de años. Sin embargo, en el siglo XVIII, a finales del siglo XIX, un judío empezó a revivir el idioma judío y se puso a estudiar para revivir el idioma judío y puso una ley en su casa con sus hijos. Dijo, de hoy en adelante nadie va a hablar inglés u otro idioma sino el judío. Y ahí comenzó y revivió el idioma judío. Los volvió a su tierra en 1948. En mayo 14 de 1948 fue declarada la nación de Israel como resucitada de la muerte. Y ahí están los judíos. Los han invadido, los han atacado y nadie los puede destruir. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Están todavía los judíos ahí en su tierra. Acabamos de ver una guerra, la guerra de los 12 días, ¿verdad? Cuando Irán lo atacó con cientos de misiles y proyectiles y no les hicieron casi nada. Y luego los volvieron a atacar, pero cuando Israel atacó, fue y les puso una paliza que si no los paran, Irán desaparece. Irán es 63 veces más grande que Israel. Piensen en eso. Los judíos tienen como unos 6 o 7 millones en su país. Nosotros tienen casi, no recuerdo cuánto, pero mucho más habitantes. Y lo han invadido hasta 4 o 5 naciones al mismo tiempo y no lo pueden derrotar. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Dios dijo que cuando Él los volviera, Él los iba a proteger y que aunque todo el mundo venga contra ellos, no los van a poder vencer. Y lo vemos en las noticias todo el tiempo. Yo no apuesto, pero si hubiera puestas en Las Vegas, en una guerra, ¿quién va a ganar, Irán o Israel? Yo hubiera puesto todo mi dinero en Israel, porque sé que va a ganar, porque está en la Biblia, pero no hay apuestas para eso, y así que no hice nada. Pero Dios cumple su palabra, hermanos. Jesús cumplió todas las escrituras que estaban en la Biblia de que tenía que venir y morir en la cruz. Pidieron a Barrabás. Y luego miren lo que dice en la segunda parte del versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Por qué azotó a Jesús si sabía que Jesús era inocente? ¿Saben por qué lo hizo? Para satisfacer a la gente que estaba gritando que sea crucificado. Él quería, como buen político, zafarse, librarse de la responsabilidad de la vida de Jesús. Cuando los azotaban, ponían 2 soldados regularmente, uno a cada lado de la persona. Le amarraban los brazos en un lugar alto, le quitaban la ropa y lo azotaban entre 2 con un látigo que tenía correas, y al final de las correas tenía como balines, huesos filosos, vidrio, lo que encontraban, y cada que lo azotaban regularmente 10 veces. No crean que es 10 veces y ya terminó. Regularmente lo azotaban unas 39 veces y luego descansaban y luego lo azotaban otra vez y luego lo descansaban, lo volvían a azotar, le ponían para limpiarle la sangre agua con sal. ¿Alguna vez se han puesto sal en una herida?
era la manera más cruel, sangrienta, sanguinaria, horrible de tratar a un ser humano. Y Jesús no tenía ninguna culpa, sin embargo Él lo mandó a azotar. Y luego traen a Jesús y les dice, he ahí el hombre, como diciendo, tengan compasión de él, ya les dije que es inocente, no ha hecho nada, miren cómo está todo bañado en sangre, todo destrozado. Y aún así decían crucifícale. ¿Saben por qué? Porque los líderes religiosos estaban alborotando a la gente que gritaran y pidieran la crucifixión para Jesús. Los líderes religiosos, déjenme decirles, si Jesús viniera hoy en nuestros días y empezara a predicar el evangelio como lo predicó, hiciera lo que hizo, lo volvieran a matar. Hay muchas iglesias, lamentablemente iglesias, yo veo a veces en la internet cómo actúan regularmente. Lo primero que piden es dinero. Lo primero que piden es dinero. Los pastores, esos falsos pastores de los que habla la Biblia, viven en la opulencia, algunos tienen hasta sus propios aviones, una colección de carros finísimos, y lo único que piden es dinero. En eso saben quién es su Dios. Los que ya me conocen, Rubén y Laura, tienen, desde que empezamos el ministerio hace 20 años, me conocen. ¿Cuántas veces he pedido dinero a la iglesia? Ni una vez. En 20 años yo no he pedido dinero. ¿Saben por qué? Porque si queremos hacer algo, oramos, trabajamos y el Señor nos provee y entonces hacemos lo que hay que hacer. Yo no estoy pidiendo promesas de que den dinero para hacer esto. No, yo digo, si no tenemos el dinero es que no es tiempo de hacerlo. No, como ven, hay una caja allá atrás. Yo nunca pido dinero. El que quiera pone lo que quiera. Es entre ustedes y Dios. ¿Verdad? Pero hay como estos falsos líderes religiosos, lamentablemente en nuestros días hay gente así, que lo hacen por dinero. Uno de ellos que dice que él habla con Dios todos los días, y Dios le pregunta, le dice, oye, ¿qué hacemos ahora? Y dice, se llama Duplantis, le dice él, no, pues tú eres Dios, tú sabes. Dice, no, quiero saber tu opinión. Dios necesita nuestra opinión, necesita que le digamos lo que tiene que hacer. Es lo que les digo, siempre ha habido falsos maestros, falsos profetas, y todavía los hay en abundancia. Jesús dijo, por sus palabras los conocerán, a los falsos maestros. ¿Qué es lo que hacen? Pedir y pedir y pedir. Pero un día van a darle cuentas a Dios. Un día le tienen que dar cuentas a Dios. Entonces, versículo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, al palacio de él, y reunieron alrededor de él toda la compañía. Déjenme decirles, en otro de los evangelios dice, los líderes religiosos fueron al patio del palacio del gobernador, pero no entraron. ¿Saben por qué no entraron? Porque no querían contaminarse entrando a la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque iban a celebrar la Pascua esa noche, en la tarde, en su casa. Y si se contaminaban con un gentil, ya no podían celebrar la Pascua. Estaban dispuestos a mandar un hombre inocente a la muerte en la cruz, pero no se querían contaminar ellos para celebrar la Pascua. Ven, en todo eso vemos el corazón perverso del hombre. Los títulos no cambian el corazón. Tal vez ustedes conocen una frase que usamos en México, dice, el hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Ya porque trae traje de hábito de monje, no lo hace. ¿Cómo está su corazón? ¿A quién sirve? ¿A quién busca? ¿A quién ama? ¿A quién obedece? ¿A Dios o busca sus propias conveniencias? Entonces ellos lo llevaron y le pusieron, versículo 28,
y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y miren lo que hacían. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. En Juan 19:5 dice la palabra de Dios: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¿Por qué lo está entregando a ser crucificado si él sabe que no tiene delito? Por salvar su posición, porque los judíos porque él ya había hecho cosas que ofendieron mucho a los judíos y lo habían acusado ante César, el emperador. Y este era el tercer, como le llaman en inglés, el tercer strike, la tercera vez. Y lo amenazaron: si él se dijo que él era rey, y si tú no lo juzgas, vamos a echarte de cabeza. Y él, para conservar su posición, entregó a un hombre inocente. Dijo: ustedes tómenlo y crucifíquenlo. Pero eso no lo disculpa del crimen que está cometiendo. Como les digo, nadie nos podemos lavar las manos de la sangre de Jesús, si es por decir que somos inocentes. Nosotros conocemos nuestro corazón, ¿verdad? Somos perversos, somos pecadores. Aún en nuestros mejores hábitos o manera de pensar o de actuar, ¿cuántas veces queremos hacer lo incorrecto? Por ejemplo, si van a la tienda y paga por algo que compró y le dan dinero de más, se da cuenta cuando sale en la tienda y dice: me dieron bastante dinero de más. ¿Qué es lo primero que piensa uno? Pues gracias, Señor, gracias por la bendición. No, el pensamiento viene, pero lo que debemos de hacer es que regresar y decirle: me dio dinero de más. Leí la historia de un hombre que se subió al camión y pagó su boleto, y el chofer le dio dinero de más. Y cuando se iba a sentar, miró y dijo: ay, caramba, me dio dinero de más. Se levantó y fue con el chofer, le dijo: Señor, me dio dinero de más. Y dijo: sí, yo sé. Y dice el señor, era un pastor, dijo: me dio dinero de más. Dijo: sí, yo sé. Dijo: ¿y por qué me lo dio? Dijo: quería probarlo. Ayer estuve en su iglesia y usted predicó sobre la honradez y quería ver si hace lo que predica. ¿Cómo ven? Pero el pensamiento muchas veces, a mí me ha pasado. Una vez fui a comprar algo a Home Depot, compré unas partes y no me cobraron por una. Y lo vi en mi boleto y en mi recibo y dije: no me cobraron por esto. Fui y le dije: no me cobró por este. La muchacha se quedó tan sorprendida y me dijo: wow, no cualquiera hace eso. Bueno, eso es lo que debemos de hacer. Ser honrados en todo lo que hagamos, en todo lo que tratemos, debemos de ser honrados. Versículo 32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y obligaron a llevar la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Saben por qué no quiso beberlo? Porque esta bebida le dormía un poco el dolor, le aminoraba el dolor. Es cuando uno tiene un dolor de cabeza y se toma un par de Tylenols, es para quitar el dolor. Él no quiso tomarlo
porque quería sufrir, sentir en su cuerpo todo el dolor y no usar algo que quitara o aminorara el dolor. Versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y por mi ropa echaron suertes. Eso está en el Salmo 22. El que lo escribió fue el rey David. Todo, en el libro de Mateo, vamos a ver que muchas veces dice en la Biblia, y todo fue hecho para que se cumpliera la escritura. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cumpliendo muchas profecías. Versículo 36, y sentados le aguardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ese era el crimen que él cometió, que dijo que era el rey de los judíos. Y dice, entonces lo crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿No es increíble? Dos ladrones. Primero los dos lo estaban injuriando, lo estaban maltratando. Finalmente uno de ellos se dio cuenta quién era Jesús. ¿Por qué? Porque estando colgando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego vio a Juan y a su madre, dijo, mujer, era tu hijo, dijo, he ahí tu madre. O sea, diciéndole, cuida de ella. Y luego dijo, tengo sed. Y luego después terminaría antes de morir diciendo, consumado es. Se dio cuenta quién era Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Dejen continuar. Y los que pasaban e injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Están confesando que ellos saben y creen que Jesús sanó a otros y salvó a otros. Uno de los ladrones, cuando antes de morir, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que hacer obras buenas, tienes que bautizarte, tienes que arrepentirte, tienes que... No, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben? Hay ocasiones en que podemos, por ejemplo, sobre todo a solas, orar por 10 minutos, 20 minutos, 30, 1 hora. Pero hay ocasiones en que debemos orar inmediatamente. Si vamos a tener un accidente o algo peligroso, decimos, Señor, ayúdame. ¿Creen que solamente nos oye cuando hablamos por mucho rato o solo una frase? Señor, ayúdame. Eso es lo que hace este hombre. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Hay ocasiones en que una oración, lo más rápido que podamos, Dios las escucha. A Dios no lo impresionamos porque oramos por horas o toda la noche. A Dios lo que quiere ver es nuestro corazón. ¿Cómo oramos? ¿Y por qué oramos? Y si creemos que nos va a responder. Digo, todas las cosas le son posibles a los que creen. Jesús, este hombre creyó, y yo siempre he dicho, este ladrón es el ladrón más inteligente del mundo. ¿Saben por qué? Porque en el último momento antes de morir se robó el cielo. Le pidió a Jesús que se acordara de él y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nadie sabemos cuándo vamos a morir. Pero todos sabemos que si Cristo no viene en nuestra vida por su iglesia, todos vamos a morir. Pero lo importante es a dónde vamos cuando morimos. ¿Sabemos a dónde vamos? Eso es la decisión más importante de nuestra vida.
a saber a dónde vamos cuando muramos. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que pagó por nuestros pecados y que nos puede y nos quiere perdonar. Le pedimos perdón, lo recibimos como nuestro Salvador. En ese momento, no es en una semana después o un año después, en ese momento cambiamos nuestro destino del infierno a la gloria. Porque Él lo que quiere es que confesemos, que creemos en Él, que sabemos quién es y que agradezcamos lo que hizo por nosotros. Todos estos líderes religiosos, ¿saben cuánto era el Sanedrín? 70 más 1. 70 miembros más el sumo sacerdote, se juntaban 71. Había dos que no estaban de acuerdo con la muerte de Cristo: José de Arimatea y Nicodemo. Ellos fueron los que fueron y pidieron el cuerpo de Jesús, pero dice la Biblia que no lo confesaban por temor. No hay que tener temor, porque sabemos a dónde vamos y nuestra vida se acorta. Es más, Dios sabe el número de nuestros días, sabe cómo vamos a morir, cuándo vamos a morir, pero también sabe a dónde vamos, a su presencia, porque Él a eso vino, a morir en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. En versículo 51, voy a brincar un poco, dice: y aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Están confesando, al ver se oscureció la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo era puras tinieblas. Es como que el Padre estaba escondiendo a su Hijo de las miradas, de las burlas, de los ataques de la gente. La tierra tembló. Este es el momento más increíble de la historia, aparte de la resurrección, porque es en el momento en que Dios vino al mundo a dar su vida para darnos vida a nosotros, resolver el problema que teníamos con el pecado. Él vino y lo pagó para que nosotros no tengamos que darle cuentas ya. Nosotros lo que hacemos, nos confesamos ante Él y Él en ese momento nos perdona. Y dice que nunca los vuelve a recordar. Que tan lejos está el oriente del occidente, así ha hecho alejar nuestros pecados de su presencia. ¿Saben que el oriente y el occidente nunca se juntan? Uno va del norte al sur y llega al sur, del sur al norte y llega al norte. Pero si uno va hacia el oeste, nunca llega. O si va al este, nunca llega. Y así de lejos alejó nuestros pecados y los sepultó en el mar del olvido, porque a eso vino, a reconciliarnos de regreso con Dios, porque Adán nos vendió. ¿Saben? Una sola ley les dio, un solo mandamiento: que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno solo. Y no pudieron resistirlo. Y pecaron, murieron espiritualmente, porque le dijo: el día que comas de este fruto ciertamente morirás. En ese momento murieron, se separaron de Dios. Por eso cuando Dios vino al huerto a buscarlos, se estaban escondiendo. Pero Él vino a reconciliarnos. Ahora cuando hablamos con Él le podemos decir: Abba, Padre, Padre bendito, vengo a tu presencia, vengo a darte gracias, vengo por haberme contestado, lo que sea. Tenemos esa relación con Él ahora. A eso es a lo que vino Jesús. La crucifixión es el evento más increíble de la historia de la humanidad,
Y luego viene el siguiente, 3 días después, que vamos a cubrir la próxima semana, la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día más maravilloso, maravilloso. Es un día de regocijo ahorita. ¿Cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Jesús? ¿La pudieron ver toda sin titubear? Yo no la pude ver, la he visto 2 o 3 veces, pero hay partes de la película que no puedo mirarla. Me parte el corazón, me duele ver lo que sufrió mi Señor por mí. Y es cuando yo comprendo el precio de nuestro pecado, lo serio que es desobedecer la palabra de Dios, desobedecer a Dios. Cuánto le costó a Jesús pagar por esos pecados, cuánto sufrió por nosotros. Y estaba leyendo yo la descripción de lo que es una crucifixión. Todo lo que sufre una persona que está siendo crucificada, no pude terminar de leerlo, es tan real que la descripción es difícil, dije mejor lo dejé ahí. Ahí veo yo el amor de Dios por nosotros. Ahí veo el amor que Dios tiene por cada uno específicamente de nosotros. Podemos decirlo de esta manera: en esa película o en la descripción de su crucifixión puedo ver cuánto Dios me ama. Todo lo que estuvo dispuesto a sufrir por mí. ¿Cómo no darle nuestra vida? ¿Cómo no entregarle nuestro corazón al que nos amó tanto? Es lo que celebramos. La crucifixión es el evento más monumental en la historia de la humanidad. ¿Cuánto sufrió Dios para salvarnos? Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos gracias por el gran sacrificio al que puso su Hijo a sufrir por nosotros. Y Señor Jesús, le agradecemos infinitamente lo que hizo para perdonarnos y reconciliarnos con nuestro Padre y escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por ese inmenso, incalculable amor que tiene por nosotros. Le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida y le pedimos que nos perdone y nos acepte como somos, pero nos cambie cada día a la imagen de su amado y bendito Hijo. Y es en el nombre de Jesús de Nazaret que oramos y decimos gracias, Padre Santo. Amén. Amén.